Mi nombre completo es Carlos Eduardo Velázquez Pérez. Nací aquí en Guatemala el 4 de enero de 1948, lo que me pone a la edad de 67 años. Mi padre, Macario Velázquez, él fue un huérfano desde chiquito, apenas cursó el primer año de primaria, pero entre las muchas bendiciones de las enseñanzas que nos dejó, la más importante es la del buen nombre y la reputación, de lo cual podré tal vez hablar un poco más adelante. Mi mamá, Delfina Pérez Erings, ellos engendraron 13 hijos, yo soy el número 13. Me han dicho que el número 13 significa mala suerte. En estos 67 años yo todavía me pregunto para quién, porque para mí han sido de mucha bendición. Conocí a Lilian Amparo González Boyat allá en Nueva Orleans. Nos casamos hace 47 años y en nuestro caminar hemos engendrado a 3 hijos. Ondina Odette es la mayor, ella está casada con Dorval Ponce y han engendrado 2 hijos ellos también. Elizabeth Maite es nuestra nieta de 18 años y Jonathan André, el nieto de 14 años. Después de Ondina tenemos a Brandon Eduardo, es nuestro hijo varón, es el único porque tenemos 3 y son 2 mujercitas. Brandon está casado con Wendy Mejía y la tercera es nuestra hija Joanna Nicole, que en estos momentos se encuentra viviendo en Estados Unidos. Mi vida se desarrolló aquí en la zona 5, todas mis memorias de la infancia están en la zona 5. Éramos una familia relativamente pobre, a manera de chiste ahora, pero era una realidad para mí. Yo comía pierna de pollo solo para mi cumpleaños, de lo contrario me tocaban el pescuezo y las patas. Pero como dije, mi papá enseñó una cosa tremenda, el buen nombre. Podíamos ir a cualquier tienda del barrio donde no daban fiado, y decía el letrero bien claro, fiado se murió, mala paga lo mató, pero nomás nos identificaban como hijos de Don Maco. Decían, no, dáselo, es patojo de Don Maco. Con esa formación, sin embargo, yo me dejé influenciar por los amigos, me llevaba más por lo que ellos decían y poco a poco me fui convirtiendo en un vago. Repetí el segundo año básico, estaba en la tercera vez estudiándolo cuando me salí y empecé a irme a jugar con los amigos, billar y todo lo demás. Mi hermana, que ya vivía en Estados Unidos, vino y le dijo a mi papá, si Carlos se queda aquí se va a perder, déjeme que me lo lleve, al menos que aprenda inglés y que haga algo bueno allá. Así que a los 17 años me llevaron para Nueva Orleans. Pasaron muchas cosas interesantes, como por ejemplo que lo único que yo sabía hacer era jugar fútbol. Y cuando llegué allá en el 65 y empecé a patear la pelota de fútbol, hasta me sacaron en el periódico porque estaba en lo que ellos le llamaban un field goal de 60 yardas. Así que me hice famoso, pero duró muy poco. El huracán Betsy inundó la casa y nos tuvimos que mover y se acabaron mis días de gloria. En una plataforma petrolera, que era uno de mis trabajos donde trabajaba barriendo, haciendo camas, lavando, ayudando en la cocina y ayudando abajo, un señor se encariñó conmigo y me empezó a hablar de la Biblia y de Cristo, lo cual yo rechacé, tontamente, pero por mis tradiciones. Sin embargo, la persistencia de él y el estar rodeado de mar y cielo llevó a que me convirtiera, a que escuchara. Y lo que la Biblia decía realmente me impactó. Empezó a transformar mi vida y de ahí en adelante pudiera decir que en el diseño y en la misericordia de Dios, pues esa fue mi escuela cívica. Porque aquí en Guatemala no entendía absolutamente nada de nada, pero allá me desarrollé como un ciudadano y eventualmente me casé con Lili. Fui formado en el ministerio, inicié una iglesia y en esa condición otro ministerio de California me llamó y nos unimos y pensaron que el don que Dios me había dado de maestro de la Biblia sería más aplicado aquí en Guatemala. Y así que nos regresamos con Lili a Guatemala y trajimos a Ondina y a Brandon. En ese entonces solo los 2 los teníamos. Pero ya con el entendimiento cívico que yo traía de allá de Estados Unidos, no encajaba aquí, porque aún el aspecto desde la iglesia, equipábamos a los miembros de la iglesia en lo que eran aspectos de ética, de moral, evaluábamos a los candidatos no por sus diplomas, sino que por su ética y su moral. Y cuando vine acá y quise hacer lo mismo, me encontré con que me dijeron, no, aquí las cosas son diferentes.
pero empecé a enseñar en grupos pequeños. De hecho, por eso escribí el libro Gobernar Ministerio del Hombre, que es el resultado de diferentes enseñanzas que di. Y la razón por la que me he quedado, a pesar de que me han ofrecido regresar a Estados Unidos para que pastoree allá y que tuviera aparentemente una vida mejor, es porque estoy convencido que Dios me trajo a Guatemala con un propósito y que va a haber una gran bendición para Guatemala. Hay tantas profecías que de aquí de Guatemala va a salir la luz para las naciones. Yo creo que no es tanto al Evangelio a lo que se refiere en el sentido de salvación, pero sí en cuanto a justicia en una nación. Ese es mi sueño y esa es la razón por la que me he quedado aquí. He tenido varias invitaciones con el Ministerio Verbo, con el cual me uní acá en Guatemala. Pues prácticamente viajé a Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica, solo Europa no, pero fui a varias iglesias a equipar. Pero aparte de eso, vienen a mi mente dos casos muy especiales. En Perú, por ejemplo, me invitaron y me dieron un diploma por ser el primero que llegara a enseñarle a las iglesias evangélicas acerca de la participación de los cristianos en política. Más años después recibí una carta de gratitud de uno de los pastores que ahora era diputado del Perú. También acá, más cercano, en El Salvador, me invitaron una vez precisamente a tocar el tema fundamentos de gobierno. Y era una situación un poco emocionante, porque era en una organización, un seminario teológico, el que me estaba invitando. De ahí que cuando me abordó el decano del seminario a media plática, yo asumí, híjole, y no va muy bien la cosa. Pero ahí está que me dijo, mire, el tiempo que tenemos es muy corto y lo que usted está diciendo es muy importante. Pudiera regresar una segunda vez, y se unieron los dos seminarios teológicos y otras iglesias grandes para poder expandir este mensaje. Eso es lo que más me ha motivado y eso es lo que ahora estoy haciendo. Esa es la carrera que tengo por delante, promocionar este seminario de fundamentos de gobierno. Porque los que me han oído, personas en eminencia teológicamente, personas en eminencia también en la política, en El Salvador, de hecho, un grupo que estaba formando un partido político pidieron audiencia y me reuní con ellos aparte, porque cuando oyeron los principios de gobierno que se estaban presentando, ellos quisieron conocerlos para poder implementarlos en su partido. Así que a lo que me estoy dedicando ahora es a eso, a concientizar. Y cuánto quisiera poder concientizar a Guatemala del poder que tenemos, del potencial que tenemos, pero que por falta de conocimiento, como dice la Biblia, es que hemos estado esclavizados y limitados. En una de las ocasiones que me invitaron a Los Ángeles, California, el pastor me pidió que le enviara mi currículum y se lo envié. Sin saberlo yo, como consecuencia de ese currículum, me invitaron a Grand Rapids, Michigan, y la razón era para otorgarme ese Golden Rule Award. Es un award, como dice la regla de oro, que es una institución que se llama Yo Cambio Naciones, I Change Nations, y que es reconocida por las Naciones Unidas. De hecho, el embajador es el representante de las Naciones Unidas y lo anda moviendo por todo el mundo. Y se lo dan a personas que, según ellos, están de alguna manera ejemplificando la regla de oro. Fue sorpresa mayor que cuando me entregan ese diploma, las personas, los organizadores de este evento, al ver el currículum, lo que había hecho en Perú, en Salvador y en otros lados, también me dieron el otro reconocimiento de Global Leadership Award, o sea, el reconocimiento de un liderazgo global. Fue de grande gozo, inmerecido, porque ciertamente el que lo hace todo es Dios, pero es un gozo poder ser el instrumento a través del cual Él lo hace. Mi experiencia en el Congreso, bueno, fue bastante especial, bastante buena. Entré por el departamento de Guatemala, me asignaron los municipios de Mixco, Villanueva, Chinautla y Amatitlán. Y cuando empecé a visitar las comunidades, a propósito les hacía una pregunta: ¿cuántos votaron por mí? La gente se reía así como nerviosamente, porque era obvio que nadie me conocía, nadie había votado por mí. Entonces yo aprovechaba para decirles: aunque ustedes no sepan que yo soy diputado, yo sé que soy diputado y hay alguien más que sabe que soy diputado a quien tengo que rendir cuentas.
Basado en eso empecé a organizarlos en COCODES, Consejos Comunitarios de Desarrollo. Les hice ver que ellos eran los que tenían que sacar adelante sus municipios. Y los animé a que formaran sus propias planillas de alcalde y de concejales. Les dije, a propósito, ustedes saben que un puesto en el gobierno tiene un precio. Para ser diputado hay que pagar un montón de dinero, para ser alcalde, así que yo también les voy a poner un precio. El precio va a ser para alcalde el que tenga el mayor respaldo del pueblo, el que represente más COCODES. Y así, en ese orden, conforme sean representantes, van a tomar los puestos de concejal. Estando en el Congreso, también pasó algo tremendo. Equivocadamente, me llevaron a mí el anteproyecto de ley del matrimonio homosexual. Inmediatamente empecé a trabajar en contra de ello, lo hice público, hice varios desayunos, la Alianza Evangélica, con los católicos, con diferentes grupos que apoyan la familia, Enfoque a la Familia y tantos otros. Conseguí 80,000 firmas que me respaldaran y con eso detuvimos el proyecto de ley. Por el otro lado, yo quise pasar una ley que protegiera al matrimonio y a la familia. Y pasó las primeras 2 lecturas, pero usted sabrá que para que sea ley tiene que pasar 3. En la tercera lectura, mi propio partido se puso en contra mía para que no pasara. Eso me muestra pues que aún los que dicen representar al pueblo están antes por intereses personales. El tercer año, me pusieron de presidente del comité de apoyo técnico. Y en ese año hice algo que es histórico en Guatemala. Por primera vez en la historia, conseguí que las universidades de Guatemala se unieran al Congreso y me apoyaran de esta forma. Que me dieran a sus graduandos de leyes, de economía y de agricultura. Porque al Congreso llegan personas que no saben de leyes. La mayoría de diputados llegan porque han puesto vallas o porque han hecho otras cosas. No saben de leyes, se inventan unas leyes que son dañinas. Entonces, este grupo de la UPAT, Unidad Permanente de Apoyo Técnico, su trabajo iba a ser tomar el proyecto de ley de cualquier diputado y ver que las leyes fueran justas, ver que fuera capaz financieramente de cumplirse con esa ley, el efecto que tendría en el medio ambiente. Tuve el apoyo de Estados Unidos, nos llevaron a la biblioteca de Washington y por medio de internet podíamos estar conectados con 42 países para que cuando alguien quisiera pasar una ley pudiéramos ver si en esos otros países ya alguien la había puesto, cuáles eran sus pros y cuáles sus contras. Esa organización trajo bastante apoyo al Congreso. El Congreso recibió cartas de felicitación, pero el año siguiente, que era de elecciones, cuando todos esperaban que yo iba a continuar en esa buena tarea, me quitaron para poner como presidente a alguien que pudiera contratar empleados fantasmas para que le hicieran la campaña. Con esas experiencias, pues muchos me dicen, entonces cuando vos saliste del Congreso saliste decepcionado. Y la verdad que no, salí emocionado, porque me di cuenta que sí es posible cambiar Guatemala. Si solo yo pude detener una ley, si solo yo pude hacer que se organizaran los municipios, imagínense si entrara gente honesta, que entrara gente con valor y principios, con amor a Guatemala, se pudieran hacer mucho más cosas. Estoy convencido que se puede cambiar Guatemala, que son mentiras lo que nos dicen que no se puede cambiar, que la mafia lo tiene controlado, que el crimen organizado lo tiene amarrado. Es mentira. Es por ignorancia del pueblo, dice la Biblia, que estamos esclavizados. Que se puede cambiar, se puede. Y esa es mi lucha y ese es mi sueño. Bueno, los libros prácticamente fueron el resultado de diferentes seminarios y enseñanzas que simplemente se hizo una recopilación. El primero fue Edificando la Familia. La familia se reconoce como el fundamento de la sociedad y de todo. Por lo tanto, al dar diferentes seminarios, pero para que la gente tuviera acceso y los pudiera repasar, se formó el libro Edificando la Familia. Más adelante empezó la influencia que estábamos teniendo de ayudarle a la gente a ver a que sí teníamos que participar en política, y escribí el libro Gobernar, Ministerio del Hombre, en el cual respondo a muchas inquietudes con la Biblia para aclarar que era nuestra función a trabajar en el gobierno. Esto llevó a que cómo deberíamos de comportarnos en la sociedad y nos llevó a escribir el libro Viviendo por Principios, para mostrar que el cristianismo, que el caminar
agradando a Dios, no es cosa de iglesia nada más, sino que en todo lo que hacemos, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestra vida cotidiana, tenemos que aplicar principios, y que eso es lo que Dios nos llamaba a hacer. Y últimamente, después de eso, se empezaron los asuntos de los derechos humanos, y la Constitución dice y la Constitución no dice. Entonces escribí un libro: ¿la Constitución es del Estado o es del pueblo? Porque me mostraron un libro con el que se entrenaba a los diputados, en el cual presentaba la Constitución como que era la obra del Estado, y que el Estado nos garantiza derechos, nos da derechos, nos hace favores, etc. Y yo demostré con este libro, históricamente y desde luego, que la Constitución es del pueblo hacia el Estado, no de la otra manera. Por lo tanto, he predicado, he enseñado, y últimamente me estoy enfocando en hacer seminarios. Sigo haciendo seminarios a la familia porque es el fundamento de la iglesia, de la sociedad, de la nación. Seminarios eclesiásticos, enseñando teología, pero no teología así sofisticada, sino que ¿por qué la iglesia se ha apartado de influenciar a la sociedad? ¿Por qué no está haciendo luz del mundo y sal de la tierra? Y por sobre todo, estamos enseñando seminarios sobre fundamentos de gobiernos, donde históricamente y bíblicamente demuestro que los conceptos que se tienen de separación de iglesia en Estado, de que no debemos de participar en política, de que la autoridad es puesta por Dios, las personas en autoridad son puestas por Dios, y que resistirlos es resistir a Dios, y todos esos conceptos erróneos que tiene la gente, los aclaro con la historia y con la Biblia. Hasta ahorita, todos los que han oído, personas que conocen de la Biblia, teólogos y todo lo demás, ninguno ha podido refutar nada de lo que he dicho. De ahí que mi intención continúa siendo concientizar al pueblo. Yo creo que si los guatemaltecos oyeran estas verdades, porque no son mías, no son invenciones mías, es la historia y es la Biblia. Si tan solo lográramos que los guatemaltecos oyeran estas verdades, podríamos cambiar la nación.